juzgar a los demás. Y vamos a estar usando una ilustración, así que, como repito, présteme atención. El pasaje lo encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 7, y son los primeros versículos. A ver si me ayudan ahí, no me está pasando la porción de la palabra del Señor. Busca ahí Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde el 1 a el 6. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Un poquito dura, más que todo el último versículo, pero también tiene que ver con todo lo que la enseñanza que Jesús quería transmitir acá. Jesús enseñaba a no juzgar severamente o hipócritamente a los demás para evitar el mismo juicio divino contra nosotros, enfatizando la autocrítica antes de corregir a otro. Utiliza la metáfora de la viga y de la paja para advertir contra la hipocresía, es decir, algo que tenía que ver con un acto de engaño en querer de corregir a alguien sin antes haber sido corregido. Y aconseja el discernimiento espiritual para compartir el evangelio y la buena nueva, que tiene que ver con el verso 6. Así es que vamos a ir viendo qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primero, los puntos clave que nosotros podemos ver en esta enseñanza, y primero es el no juzgar para no ser juzgado. Los primeros dos versos, Jesús advierte que la medida con la que juzgamos a otros, es decir, con dureza y a veces hipócritamente, será la misma que Dios utilizará para nosotros. Que debemos saber cómo señalar a los demás, porque trae una consecuencia. Es una enseñanza que trae una reprensión para los hijos de Dios, y que también nos invita, hermano, a hacer un juicio de manera que refleje el carácter de Cristo. Es decir, no está evitando que hagamos un juicio, sino que antes de hacerlo debemos estar aptos o preparados para emitir ese juicio. Por eso es que dice, no juzgues a los demás, o antes de hacerlo, poder tener ese carácter y poderlos medir a la estatura de Cristo para saber si realmente nosotros estamos haciendo un juicio correcto. Y eso es lo que tiene que ver con los primeros dos versos. Luego nosotros miramos ya en el verso del 3 al 5 lo que habla el Señor, y esta metáfora que usa de la viga y en su propio ojo, y la paja es algo bastante
de alguna manera con una diferencia muy grande, porque la paja, hermanos, es algo bien delgadito, algo bien liviano comparado con lo que es una viga. Y se escucha bastante exagerada la metáfora, pero Dios quería darnos a entender que a veces esa es la forma como nosotros, como seres humanos afectados y contaminados por el pecado, está innato el hacer un juicio muy rápido, muy severo y a veces hipócritamente, porque tampoco nosotros quizás estamos cumpliendo de alguna manera aquello que queremos corregir. Y eso es lo que estaba tratando el Señor, y reprende aquí la hipocresía y señala los pequeños defectos que uno puede quizás estar queriendo quitar en el prójimo, ignorando los errores nuestros que son mucho más mayores. Y es allí donde Jesús enseña a corregir primero los defectos propios con la ayuda de Dios, para luego tener claridad para poder ayudar a los demás hermanos. Yo quiero usar una ilustración aquí, hermanos, que si alcanzan a leer todos allá lo que dice allí. Tu propia opinión. Estos son dos espejos. Entonces, en la propia opinión, ¿algunos se alcanza a ver acá? Yo sé que algunos tienen malo la vista, voy a acercarme aquí, ¿verdad? y voy a ir con los de atrás, porque dicen no me siento adelante porque el pastor me va a preguntar, así que voy a venir aquí a ver, hermanos, si se alcanza a ver usted allí. ¿Se alcanza a ver? De abajo para arriba. Ya usted me está confundiendo aquí. A ver, ¿quién sí? Nada. Martín, ¿te alcanzas a ver? No. Ok. Pero tengo otro espejo acá, hermano, que acuérdese que ese espejo tiene, ¿qué dice? Tus opiniones personales. Ahora voy a ir con los mismos porque, a ver, hermano. Sí, estaba guapo, ¿va? Jerry, ¿quién sí? Martín, ¿te alcanza a ver? Muy bien. Ok, mira, hermano. Eso son de la misma calidad, el mismo espejo, pero eso es lo que tiene que ver con nuestras opiniones personales. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Mire, los fariseos, viendo a Jesús, venían y ellos comenzaron a verse ellos mismos. Y se dieron cuenta, ellos se vieron, y a esta mujer la debemos juzgar nosotros. Nosotros somos buenos. O sea, uno tiene una imagen de uno, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he estado pensando que todavía estoy joven. Y hace unos meses atrás mi esposa me estaba llamando viejito. Yo digo, ¿y por qué me está diciendo viejito? Porque yo me he estado viendo en este espejo, hermano. Tiene razón. Yo no me había visto eso. Pero a veces el concepto que yo tengo de mí, no alcanzo a ver todas las imperfecciones porque me estoy viendo acá. Entonces los fariseos, hermano, en esa historia, ellos estaban viendo ellos mismos acá y ellos se miraban perfectos. Es la idea que ellos tenían. Pero a la mujer ellos la vieron con este espejo. Oh, esta mujer está fallando. La ley dice que toda la que esté en adulterio debe ser apedreada. Vamos a llevarla a Jesús. Y la llevaron, hermano, porque ellos estaban viendo a la mujer. Y mírate aquí, eres adúltera. Y ellos se consideraban bien. La cosa fue cuando enfrentaron a Jesús. Con la misma medida que mide serás medido. Entonces Jesús, cuando vieron que estaban apuntando a la mujer con el espejo, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Dejaron de verse en el espejo y comenzaron a verse retrospectivamente.
la verdad, yo tengo un pecado. Cuando ellos comenzaron a verse, cada uno, desde el más viejo al más jovencito, fue dejando su piedrecita allí y se fueron. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ni uno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero viene el juicio del Señor. Él no asolapó, hermano, el pecado, sino que le dijo, vete y no peques más. ¿Sí entiende la diferencia? Ya la hicimos entonces, hermano. Ese es todo el mensaje. ¿Entendió la idea? Cuando habla Jesús, el no juzgar a los demás, tenemos que preguntarnos antes, hermano, ¿en qué espejo nos estamos mirando? Cuando emitimos un juicio. Porque es fácil, yo le digo, a través de la trayectoria que yo tengo de servir al Señor, es fácil yo poderme estarme viendo aquí, digo, este hermanito acaba de comenzar. Apenas tiene unos 2 años, yo llevo 30. Y me puedo quedarme en este espejo mirándome aquí, alabándome yo solo y diciendo, la morada que me debes de tener allá debe ser de 2 pisos, un cuarto para mí solo. Y ahí le doy un cuartito ahí al quien. Y uno puede imaginarse, hermano, en la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero cuando nos somos confrontados, aquí dijimos que era la palabra del Señor. Esta es la que da la claridad de lo que realmente somos. No, mejor no. Yo iba a ir allá a decirle si cuántos se consideraban jóvenes para llevarle el espejito allí. Para no sentirme solo, pues. A veces nos reímos con los hermanos y le digo, nosotros pensamos, como hemos crecido, ya tenemos varios años caminando juntos con el Señor. Y ya hace 10 años para acá, hermanos, estábamos más jóvenes. A veces no nos queremos dar cuenta, ¿no? Pero miramos las fotos y decimos, no, hombre, ya pasaron los años, hermano. Pero a veces queremos seguirnos viendo en el espejito aquí, en aquel que era 2015. Y ya estamos 2025, digo, 26 ya, ¿verdad? Y ya cambió. Y eso nos da la realidad. Entonces es lo mismo, hermano. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos da la realidad de cómo debemos comportarnos nosotros. Y lidiar y tratar con aquello que nosotros tenemos que arreglar primero. Por eso la insistencia del Señor dice, ¿por qué quieres sacar la paja? Porque cuando le pones el espejo a tu hermano, a tu prójimo, fácilmente identificamos lo mínimo. Pero yo me estoy viendo aquí. Y allí, como decía el hermano Joel, no se veía nada. Y aunque esté el barrote ahí grande, no lo identifico. Pero si me veo en la palabra del Señor, voy a identificar si hay o de qué tamaño. Es el estorbo que tengo, que no me permite ver mis propios defectos. La verdad, hermanos, es que nosotros debemos llegar a conclusiones. Lo único pecados de los cuales tenemos nosotros cierto control son los nuestros. Los del prójimo, él tiene que lidiar con los de él. Pero yo no se los puedo quitar porque él es el que tiene que arrepentirse. Pero yo sí puedo tratar con los míos, pero para eso yo tengo que mirarme en el espejo de lo que dice la palabra de Dios, quién debo ser y quién soy en este momento. Para entonces comenzar el proceso de poder entregar, arrepentirme. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de arrepentimiento. Aquel que no entiende esto se va a quedar estancado y siempre se va a seguir viendo en un espejo opaco o con un filo ahí que no le da claridad.
cuando entiende que la vida de él es una vida constantemente de arrepentimiento y que por la misericordia del Señor estoy de pie porque es la que me sostiene, y eso es lo que me dice la palabra de Dios, siempre voy a estar con la necesidad de una dependencia total del Señor para poder caminar y mantenerme listo para cuando Él me llame a su presencia. Por eso el apóstol Juan dice: sin santidad nadie verá al Señor, o separados de mí nada podéis hacer, porque hay una dependencia total y yo puedo estar en esa condición cuando me veo reflejado en una verdad, no en mis propios conceptos, sino en la verdad de Dios, y eso me va a llevar a emitir un juicio correcto. Antes de nosotros poder mirar los defectos de los demás, es necesario tener ese trato personal, ese trato que nos ayude a identificar cualquier mancha que esté allí. Siempre hay que llevar nuestra vida y ponernos enfrente de la palabra del Señor, y ese es el espejo que nos va a reflejar cuál es nuestra condición. El apóstol Pablo lo pone de este modo, hermanos, y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y hago una pausa aquí, porque para nosotros poder corregir tiene que primero verse en el espejo claro. Por eso es que él dice ahí, dice: si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales. Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer antes de corregir. ¿Realmente soy espiritual? ¿Lo voy a hacer de esa manera, con el carácter de Cristo? Y luego dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas sorprendido. Gálatas capítulo 6, verso 1. Y ahí nosotros nos podemos dar una guía. Y vuelvo, insisto, no es que el Señor esté limitándonos a hacer un juicio, a corregir, sino saber cuál es el procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer primero, y identificar el que nosotros podamos examinarnos primero, limpiarnos para entonces poder ver, porque eso es lo que dice allí en el verso 5 o el 4, el que nosotros, al poder librarnos de lo que nos estorba, más fácilmente vamos a poder ayudar. Y pasando el proceso de limpieza, vamos a saber cómo poder ayudar a la otra persona a que se corrija. Porque si nos estamos mirando acá y al otro, a veces podemos ser muy groseros, como lo que hicieron los fariseos con la mujer que sorprendieron en adulterio. Ellos solo veían a la mujer muerta, porque decían: Jesús no tiene chance aquí, la ley dice eso y él ha venido a cumplir la ley, esto es lo que dice la ley. Y se sentían seguros, pero no habían visto su vida en todo lo que era la escritura, porque decía: con el juicio con que juzga, de esa manera vas a ser juzgado. Y eso fue la confrontación que Jesús les tuvo a ellos, el que pudieran entender: ahora me toca a mí juzgarlo, y los halló culpables. Entonces no tenían ni la autoridad, no tenían ni la moral, aunque no estaba diciendo Jesús que estaba correcto lo que estaba haciendo la mujer, pero la persona que los estaba juzgando no estaban aptos, porque ellos tampoco habían sido liberados de poder sentir esa acusación. Luego en el verso 6, hermanos, es algo bastante, se ve como un contraste de las primeras cosas que encontramos en el verso 1 al 5. Aquí dice no juzgar, y luego el 6 como que está hablando de otra cosa. El verso 6, pero esto tiene que ver con el discernimiento y la sabiduría que debe haber en el que emite un juicio. Saber cómo decidir. Enseña a no desperdiciar lo santo.
Y a veces, hermano, y aquí donde yo le decía que prestemos atención, porque nosotros, donde nos reunimos, aquí en ese país tenemos una libertad de que tenemos todos Biblia, y algunos de nosotros quizás tenemos 2, 3, 4, o si tiene varios carros, tiene una en cada carro, una en la sala, otra en el comedor, otra en la cocina. No abre ninguna, pero tiene todas. Entonces tenemos la facilidad de la palabra del Señor y se nos hace muy común no darle valor a lo que esto significa, una verdad, lo santo. La palabra de Dios revelada. Y aquí es donde Jesús lo lleva. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que él estaba tratando de enseñar era que lo santo o valioso es el evangelio, hermano, que nosotros conocemos esta verdad. Porque esa verdad nos da vida eterna. Una eternidad que todos vamos a pasar y a veces no la valoramos para poder saber que es tan sagrado ese mensaje que cambia vida, que debemos llevarlo como eso valioso. Y luego él habla con las personas que solo lo desprecian o lo atacan. Esa verdad él lo llama perros y cerdos, lo cual requiere un discernimiento espiritual, hermano. Los santos y las perlas representan el mensaje del evangelio y la gracia de Dios que se nos ha dado. Pues de alguna manera, la verdad es algo sagrado y por eso dice lo santo, lo apartado, lo que es de Dios, reconocer que solo viene de Él. Y lo valioso lo pone como las perlas espiritualmente. Algo, hermano, muy profundo que nosotros debemos analizar y entender. Cuando Jesús habla y dice ahí en el verso 6, no deis los santos a los perros, ni eche vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que sean pisoteadas y se vuelvan y os despedacen. No se está refiriendo a personas que en sí, a una persona que sea despreciable en sí, ni tampoco está insultando a las personas. Jesús está tratando de describir la capacidad que hay en el ser humano para valorar lo que Él nos ha dado, y a esos que se refiere, porque a veces hay mucha confusión cuando se trata este pasaje, y a veces agredimos a las personas y pensamos que Jesús los está tratando como perros y cerdos, pero no se está refiriendo a la persona en sí, sino a la capacidad que puede tener, ya que algunas personas, hermanos, no poseen la capacidad espiritual para poder reconocer el valor del evangelio. Y quizás aún dentro de la misma iglesia, aún las personas que conocen la verdad, no le han dado valor a lo que es esa noticia o a lo que Cristo hizo. Ahora nosotros conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo y quizás hay mucha alegría dentro del ámbito religioso y hace cualquier cosa para celebrar este acontecimiento, pero no se le está dando el valor de lo que Cristo vino a hacer, hermano, porque seguimos pisoteando, seguimos hablando y despreciando y no dándole valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque a veces venimos y estamos en las reuniones, estamos hablando de Cristo y algunos están pensando, si quiero levanto las manos y a mí no me tienen que forzar a decir nada porque hoy no quiero hacer nada. Y es que aquí no levantamos ni gritamos para nadie, hermano. Aquí adoramos y alabamos a un Dios vivo que dio su vida para rescatarnos. Y cuando levanto mis manos, las levanto reconociendo que hay un
Dios que se merece toda honra y toda gloria y toda alabanza, y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que yo no podía pagarlo, ni tampoco podía conseguirlo con nada, sino con la gracia y la misericordia de Él. Ahora yo tengo esa bendición que cuando pase de aquí yo voy a ir a la vida eterna. Y eso es lo que me motiva, hermano. Cada domingo, cada martes, cada jueves que estoy acá, sé que estoy llegando y caminando en la dirección que me lleva a la eternidad, y que un día voy a estar con el Señor para siempre, y que todo esto que está aquí se va a quedar acá, pero allá va a haber una eternidad gozándome con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y gracias a Jesucristo es que tengo esa esperanza, y por eso lo valoro. Por eso le doy gracias al Señor, porque me alcanzó por pura misericordia. Entonces, cuando Él habla, dice: no le eches, o no le deis lo santo, ni le eches las perlas. Está hablando de la capacidad que hay en poder recibirlo e identificarlo. La persona que no tiene esa capacidad para reconocer el valor del evangelio que nosotros predicamos y le estamos ofreciendo, a veces demuestran, hermano, cierta hostilidad abierta, se burlan, lo desprecian con una totalidad hacia las cosas sagradas, y no tienen ni la intención a veces de escucharlo. Y Jesús estaba advirtiendo con eso cuando Él envió por primera vez a los discípulos a anunciar la buena nueva. Jesús les dice: no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, donde les den posada quédense, pero donde no los escuchen, dice: sálganse, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Es esta misma enseñanza. Cuando hay discernimiento, cuando hemos entendido y le hemos dado valor a lo que llevamos, el mensaje, porque no es nuestro, es aquel mensaje que cambia vida. Y a veces uno insiste, ¿no?, en personas que realmente te rechazan el evangelio. Y a veces uno dice: no, pues fórzalos a entrar. Como alguno puede tener la idea, ¿no? Pero si lo está rechazando, hermano, esa persona ya no. Hay otro que está necesitado, que quiere oír una palabra de esperanza. Es allí donde se debe de desarrollar y entender. No le eche, dice, las perlas. Interesante, hermano, mirando que la característica del cerdo, él no identifica si tú le pones comida, lodo y perla. Él no puede identificar el valor de las 3 cosas. Por eso es que Jesús usa esa comparación en cuanto a la capacidad. Vuelvo e insisto, la capacidad que no tiene. Él lo puede, come la comida, se enloda, y ahí junto con la perla, no sabe qué valor tiene la perla. Entonces a él le da lo mismo lo que le pusiste la comida, el lodo donde se revuelca, y la perla puede estar ahí. Entonces la persona que no le da valor al mensaje, por eso es que le dice: no le eches las perlas a los cerdos. Por eso es que usa esa metáfora. Entonces la sabiduría del cristiano debe entender, hermano, cuando te has visto acá, entiende, si te has moldeado al carácter de Cristo, vas a hacer un juicio correcto. Saber cuándo puedo hablar, cuándo no puedo hablar, cuándo tengo que desistir. No puedes estar insistiendo en algo porque a lo mejor te van a pisotear, o van a pisotear la verdad. Y esa verdad tiene valor, hermano, y debemos valorarla como tal. Cada lugar donde se reúnen a hablar
Por eso es que en el Antiguo Testamento había un lugar santo, los atrios, y estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Ahora nosotros tenemos libre acceso para poder entrar al trono de la gracia. Pero ese libre acceso no le quita el valor y el respeto que debe tener la santidad de Dios, hermano. El poder saber que cuando nos reunimos y estamos todos juntos, vamos a adorar a un Dios santo. No lo vamos a hacer como cualquier cosa. Es un Dios que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y como tal, tengo que presentarme delante de Él como lo que Él es, hermano. No lo tomemos tan a la ligera, porque a veces, como le digo, pues estoy allí y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces no está conectado con la presencia del Señor. Todo lo que hacemos acá, lo hacemos, hermano, para exaltar al Señor. Aquí no venimos a exhibirnos nosotros, sino a buscar de la presencia del Señor. Y a veces decimos esta frase muy fácil, yo dije esto, ¿no? Venimos a buscar, pero es que la presencia del Señor ya está cerca de nosotros. Si tú y yo hemos aceptado al Señor, nosotros somos templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios camina contigo y conmigo. Lo que venimos aquí es a exaltar y a darle ese lugar que Él se merece a través de nuestras vidas. Exaltar al Dios el cual habita en mí. Poderle darle el espacio, que Él tome el control de mi ser completo. Y en este tiempo que hemos dedicado hora y media para alabarle, que Él tome el control y haga en mí lo que Él tiene que hacer. Y juntos, hermano, exaltarle, porque eso es lo que nos identifica. Cuál es nuestra postura, nuestra decisión, y el diablo sabe cuál es tu postura delante de Dios. Si tú estás del lado del Señor o estás en otro lado, o un pie en un lado y en el otro en el otro. Pero Dios espera que nosotros nos identifiquemos con Él y le demos ese valor para no poder caer en lo rutinario o en lo común y darle ese desprecio de lo que Él nos ha revelado y de esa verdad que nos hace libres. Por eso Él nos advierte, el Señor nos advierte y dice, Jesús insiste en que nosotros compartir la verdad con quienes desprecian. Esa verdad resulta en que la pisotean. Esa verdad. Se volverán agresivos contra quien le comparten. Por eso es que le mencionaba el versículo o la porción donde Jesús mandó a los 12. Y ahí está toda la historia en el libro de Mateo capítulo 10, verso 14 en adelante, como también el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Cuando Él los manda, Él les hace saber, no se entretengan. Porque a veces nosotros pensamos que a fuerza la persona tiene que oír el Evangelio, pero si no lo quiere oír, hay otros que están anhelosos de querer escuchar las buenas nuevas. A esos nosotros debemos acudir y saber qué es lo que tenemos que ver. Hay suficiente necesidad de conocer las buenas nuevas y nosotros saber identificar. Por eso ese versículo tiene que ver eso con lo que es el discernimiento y la sabiduría. Cuando hemos adquirido el carácter de Cristo, fácilmente vamos a identificar cuando una persona tiene una necesidad. Ayer me sorprendió una persona, estábamos en una reunión y yo oré por una persona en la reunión que estábamos y luego venía una pareja con su niño y a mí me llenó tanto de satisfacción que la pareja ni me conocieron, nomás supieron que la hermana me introdujo allí, ese es el pastor, oré por la persona. Y luego ellos vinieron donde estaba y dice, pastor, si por favor puede orar por mi niño y por nuestro matrimonio. Yo dije, sentí el privilegio, hermano, de poder ser portador de la buena nueva. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no, en realidad no tengo nada mío.
pero lo que tengo, con gusto. Oramos por tu niño. Y oramos y la persona muy amable, muy receptivos a cada palabra que yo le estaba diciendo. Comenzó en un minuto me dio su testimonio de su niño, cómo nació, cómo fue un milagro de Dios, que ellos no pensaban que lo habían perdido y que que se había desangrado ella y que se había salido, pero él dijo no, y gracias a Dios. Le hicieron un ultrasonido y notaron que había algo que estaba palpitando y era su corazón, y ahora lo tenemos aquí en nuestros brazos, y por eso queremos darle gracias al Señor y que ore para que el Señor lo bendiga. Yo dije, ¿cuánta persona, hermano, está ahí? Esa sí necesita que le demos las perlas, que le des el conocimiento. Quería haber tenido tiempo como para decir, vamos a abrir la Biblia, y le digo, ¿asiste a una iglesia? Sí, me dijo, nos congregamos en una iglesia católica. Ahí estamos recibiendo estudio bíblico. Qué bueno, sigue leyendo la Biblia, porque esa te va a dar claridad de lo que Dios quiere de ti. No es religión, hermano. Es una verdad que cambia vida. Es una verdad que te identifica con el Cristo vivo, con el que vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Cuando lo conoces a Él, vas dejando todo aquello que te impide que puedas tener esa relación con el Señor. Hay personas, hermanos, que están en congregaciones cristianas que quizás no están viéndose en ese espejo y que piensan que por estar en una congregación cristiana tienen el boleto para llegar a la vida eterna, pero Dios anda buscando corazones contritos y humillados que se vean y se reflejen en la palabra de Dios y comiencen a quitar aquello que estorba en su vida para que puedan ver con claridad lo que Dios quiere que quite. A veces si no nos miramos allí, estamos mirándonos aquí, hermanos, vamos a pasar 1, 2, 3, 4, cuantos años sean necesarios y nunca va a pasar nada. Pero cuando comenzamos a vernos en la palabra de Dios, aquello que nosotros quizás pensábamos que estábamos sin arruga, comienzas a vértelas, y hablo espiritualmente, y te das cuenta que lo que estás viviendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, que hay correcciones que tenemos que hacer para entonces nosotros poder tomar acción. Y para eso fue dejado el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos entregarle todo y el Señor comience a corregirte, hermanos, y a darte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando eso comienza a desarrollar en tu vida, tú te das cuenta que eres otra persona, y entonces vas a poder comprender, hacer un juicio correcto, y vas a poder identificar cuándo hablar, cuándo compartir, cuando ves que hay una necesidad de la palabra sin hacer excepción de personas, ni estar preguntando, ¿será que se lo merece? ¿Y de dónde viene? Sino poder tener ese privilegio de poder anunciar las buenas nuevas. 3 preguntas que podemos hacernos, y aquí vienen las preguntas. Les dije yo, no, que les iba a preguntar, ¿verdad? ¿Están listos? ¿Anotaron todo lo que vimos? ¿Listos para el examen? Algunos los desperté ya y están afligidos. Levanten la mano los que están listos. Si no, pues si la mayoría no está listo, pasamos el test. Aquí tenemos uno nomás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, pues hermanos, lo siento por ustedes que no están listos, pero vamos a hacer el examen anyway. No, hermano, ya desperté a uno, entonces le vamos a seguir, ¿no? ¿Cómo puedo imitar la humildad de Jesús hoy? Porque es la manera que uno puede juzgar. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. O con la misma medida que juzgáis, con esa misma vamos a ser juzgados. Entonces, ¿cómo puedo yo imitar la humildad de Jesús hoy en el presente? Y aquí va el examen, hermano. Piense en una situación concreta, es decir, específica de tu día a día, donde sueles criticar o juzgar a otro. No me lo vaya a decir, ni tampoco lo apunte por si alguno está ahí de curioso. Sino piense en algo concreto, que sin usted querer hacerlo, inmediatamente viene un juicio.
para criticar o juzgar a otro. Ahora, ¿cómo podría responder de manera a esa acción que refleje el carácter de Cristo? Y esto sí, anótelo. Lo primero que le viene a usted, puede ser un familiar, puede ser alguien muy cercano y que siempre lo está viendo acá con el espejo muy clarito y se lo pone cada vez que comete un error y dice, mírate. Pero ¿cómo usted puede tener el carácter para poderlo juzgar de la misma manera que usted lo está juzgando como que Cristo? Y usted poder reflejar en ese juicio el carácter de Cristo. Puede hacer que ya la próxima vez que venga el pensamiento, hermano, usted se pueda agachar y escribir como hizo Cristo y pensar y decir, bueno, si me siento sin pecado, lo vuelvo a hacer. Pero si me siento redarguido, deje el pensamiento de crítica allí, váyase y hable con su Dios que está en lo secreto. Comience a entregarle todo aquello que le está impidiendo tener ese carácter de Cristo y reflejarlo a la hora de poder juzgar a otros. Primera, si ya lo contestó allí, vamos a la segunda. ¿De qué manera puedo examinar mi propia vida antes de señalar a otro? Para eso debemos de hacernos esta pregunta. ¿Hay áreas en las que no he permitido que Dios me corrija o sane? Yo voy a dejar un espacio aquí porque mira, a veces uno cuando comienza a verse aquí y el Señor comienza a enseñarle y mostrarle aquellas áreas que están malas, uno trata de poner esto como que no se vea tanto, Señor. O lo que está bueno tratamos de dejar que se vea, pero lo que está malo como que tratamos de cubrirlo con nuestra propia opinión. Y poder decir, Señor, es que tú sabes, es que se me cae mal. Si tú supieras lo que me ha hecho, tuvieras otra opinión. Pero el Señor quiere verte descubierto. Totalmente. Para que entonces tú te puedas dar cuenta que si hay áreas que no le hemos permitido. Y a veces, hermano, eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de vivir diaria, en nuestra relación, quizás como pareja, como esposos, esposas, madres, hijos. Estamos exigiendo una espiritualidad que ni nosotros la estamos cumpliendo. Es que deberías de ser así, pero sí, véase con el espejo. Y si hay cosas que no hemos entregado, es el tiempo de trabajar, de quitarnos la viga. Porque eso es lo que nos va a ayudar, hermano. Si no, vamos a estar pretendiendo ser cristianos y no va a haber un crecimiento. Hoy en este año nosotros hemos trazado el poder tener un crecimiento, pero ese crecimiento va a llegar en cada uno de nosotros cuando nosotros nos examinemos cada uno nuestras vidas y podamos descubrir si hay áreas en nuestra vida que necesitamos corregir. ¿Cuál es el trato que estamos teniendo con nuestros familiares? Esposos, esposas. Yo sé que hay mucho camino por recorrer, hermano. No la tenemos hecha. Siempre hay algo nuevo que tenemos que ir aprendiendo y saber que nuestro carácter, cada día que pasa, tenemos la oportunidad de acercarse a Cristo. Pero pensemos y no solo veamos en aquellas áreas que estamos bien, sino en las que tenemos que corregir. Y como dije al principio, puedo corregir las mías, no la del otro. Tengo que comenzar con las mías.
Y no evaluarlo tampoco como decir, oh, pues si él cambia, entonces yo. No. Cambia tú y afecta de una manera positiva a la otra persona para que vea en ti reflejado el carácter de Cristo. ¿Cómo estamos tratando? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el trato? ¿Le parece a la persona con la que convives el trato que le das? ¿O lo está aceptando? Porque a veces esta es una confusión muy errónea, que porque somos cristianos tenemos que soportar todo, aún lo malo. Eso está mal, hermano. Hay que corregirlo. No es porque los dos somos cristianos, tiene que aguantarme porque ella es cristiana. Y a veces usamos esa frase, ¿no? Que no eres cristiana, pues. A nosotros nos sale más. Los varones. Hoy no vinieron. O les da pena decir. Pero por el carácter a veces de liderar, a veces tenemos iba a decir la manía, pero la costumbre de querer exigir. Cuando lo que está mal, hermano, hay que corregirlo, hay que aceptar los errores. Para que haya crecimiento, yo tengo que ver cuáles son las áreas que no le he permitido a Dios que me corrija. Porque eso no va a depender del otro, va a depender de mí, que yo me deje formar por Cristo. Y la manera que yo puedo hacer es mirándome en la palabra. Olvídate de tus conceptos, hermano, de lo que te enseñaron, práctica, costumbre, porque eso no nos lleva a una realidad de la vida. La vida en el Señor la vamos a tener trazada o diseñada en la manera que miremos la palabra del Señor, porque ahí nos vamos a ver con claridad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por último, ¿qué pasos prácticos puedes dar para mostrar misericordia y gracia a quienes nos rodean? Yo solo voy a dejarle aquí una inquietud. ¿Podría orar por las personas con las que estás en conflicto en vez de hablar negativamente de ellas? Piense. Si su mente le dijo que no, hay un trato que tiene que dejar que el Señor haga contigo mismo. Pero esas son realidades, hermano, de nuestra vida, que tenemos que saber qué acción hacer. No pasar un domingo más acá, oímos el mensaje, sino yo estoy dando algo aquí para poder aplicarlo. Estas 3 partes de acá son preguntas que nos lleva a una reflexión, pero también para la práctica. ¿Hay alguien a quien debas pedirle perdón o que necesitas perdonar? Es decir, de las 2 partes, porque has ofendido o porque te han ofendido. Porque eso es lo que nos invita el carácter de Cristo. Eso es lo que nos lleva, hermano, a tener un crecimiento, a negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu comience a formar en nosotros el carácter de Cristo. Yo sé, esto no va a suceder mañana, hermano, voy a venir con una cosita aquí. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo? Eso. Sino que estamos en esta vida peregrinando como extranjeros, pero bajo el reino de Dios que nos gobierne. Pero para eso yo tengo que rendirme totalmente. La enseñanza de ahora es tomar aquello que me va a ayudar a ver un cambio. Si tú y yo no nos proponemos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, vamos a seguir caminando una vida cristiana
sin crecer. La única manera de poder crecer no es solo identificar la viga, sino tener el deseo de quererse deshacer de ella, para que entonces podamos ayudar con las mínimas cosas que tiene mi semejante, con la paja, el error, y lo vamos a hacer de una manera que edifique y no que lastime, ni tampoco que lo haga sentir menos. Y eso es lo que Jesús trataba de enseñar en esta porción pequeña, pero que tiene tanta enseñanza para que nosotros podamos tomarla, aplicarla, y tenemos todo este año para desarrollar, y al final del año nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿dónde estamos? Si hemos adquirido algo. Con ese estudio he tratado de ver la importancia de nosotros poder ser imitadores de Cristo en nuestra actitud hacia los demás. Esto es todo lo que encierra. Que siempre podamos ver cómo poder imitar el carácter de Cristo. No se trata de ignorar, hermano, el pecado o la verdad, sino de hablar y actuar con humildad que nazca del entendimiento de nuestra propia necesidad de la gracia de Cristo. Que como aquel necesita ser corregido, yo también necesito estar en esa corrección y poder ayudarlo, y juntos, como hemos visto, como miembros del cuerpo de Cristo, ayudarnos como entrelazados, haciendo la función que nos corresponde a cada uno para que haya un desarrollo y un crecimiento en el cuerpo de Cristo. Y entonces veremos resultados visibles en nuestra congregación y en nuestra vida propia como miembro y también como cuerpo, donde Cristo es la cabeza, el que da las órdenes, y nosotros estar dispuestos a escucharlas. Amén. El Señor me les bendiga, y